Listo. Continuando con la clase de ayer, no creo que estaban conectados ustedes, ¿no es cierto? Parece que estaban otros compañeros conectados. No sé si les pueden ayudar también con el enlace. Y miren, justamente el día de ayer lo que estábamos haciendo es prácticamente ya haciendo una pequeña introducción de lo que es la tributación. Verificamos e hicimos una pequeña prueba diagnóstica en donde yo les preguntaba, por ejemplo, qué eran los tributos o qué eran los impuestos y ustedes me daban una pequeña conceptualización, lo que ustedes identificaban sobre qué son los impuestos, ¿no es cierto? De igual manera, analizábamos un poquito de cuáles son los deberes formales del contribuyente, qué es el servicio de rentas internas, qué son los comprobantes de venta, ¿verdad? Y justamente ahí empezamos ya con una conceptualización un poco más técnica de acuerdo a un autor de qué eran los tributos, ¿sí? ¿Qué son los tributos? Leímos eso y verificamos prácticamente y en resumen que los tributos son prestaciones en dinero que los contribuyentes otorgan, ¿no es cierto?, al Estado, que el Estado es el encargado de recaudar estos tributos de este dinero con la finalidad de que de satisfacer las necesidades del pueblo, ¿verdad? Supuestamente es para el gasto público o para la inversión pública. Para eso se recaudan los impuestos, ¿sí? Los tributos exclusivamente. Déjenme ver y les comparto también la materia que estábamos revisando el día de ayer. Listo. Por acá tenemos. Les comparto. Muy bien. Miren, por aquí tenemos. Por aquí tenemos un segundito. Ahí me confirman si están visualizando ya la presentación. Sí, Magister, sí está. Ya, miren, ayer estaba revisando, como les dije, esto, que es del tributo, ¿no es cierto? Que el tributo es de forma general, ¿no es cierto? El tributo, como les dije, es un ingreso público, ¿verdad? Porque es un ingreso que va a percibir el Estado. Es un ingreso que exclusivamente son a través de prestaciones pecuniarias, es decir, en dinero, y que está obligado la recaudación a través de una administración pública, en este caso son instituciones del Estado. ¿Y cuáles son las instituciones que se encargan de la recaudación? Como yo les decía ayer, puede ser el Servicio de Rentas Internas, SRI, la SENAE, que es el Servicio Nacional de Aduanas, o los GATS, que son los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Justamente ellos se encargan de recaudar, ellos son en representación del Estado, ¿verdad? Se cargan de recaudar y claro, los fondos que ellos recauden irán a una cuenta general del Estado, ¿no? Justamente ¿para qué? Para el gasto y la inversión pública, es decir, para el gasto corriente y para las inversiones, es decir, las obras que se ejecuten, ¿sí? Y miren, el el tributo se clasifica en tres elementos, ¿sí? Es decir, que el tributo no es solamente impuestos, sino que el tributo se clasifica en tres elementos. Miren, justamente nosotros podemos clasificarlo en impuestos, sí, efectivamente, el tributo puede ser un impuesto, pero así también puede ser una tasa o una contribución. Es decir, que se clasifique este tributo, ¿no es cierto? En tres elementos. Esto no quiero que se olviden. Impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Miren, y justamente ya habíamos revisado qué son los impuestos y nos decía que Fleiner, que es el autor que establece esta conceptualización, nos indica, es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes, lo que ya les indicaba, justamente impuestos tiene una conceptualización muy similar a lo que es el tributo. Pero miren, es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley están obligados al pago. Es decir, que si yo tengo la obligación tributaria, ¿verdad? De presentar alguna información, alguna declaración por ahí, donde ya nace esta obligación, solamente ahí yo tendría que pagar alguna prestación en dinero, cuando se establece a través de una ley, ¿no es cierto? Cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que en este caso, como ya les mencioné, las instituciones que se encargan de la recaudación, que es la administración tributaria,
que casi siempre es del Estado, siempre será el Estado, ¿no es cierto? Por lo tanto, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, es decir, porque se establece en una normativa, en, en una ley, ¿no es cierto? En una normativa se establece que nosotros debemos cancelar. Como yo les ponía el ejemplo ayer, miren, si yo no tengo ningún predio, si no tengo ninguna propiedad, sea urbana o rural, ¿será que yo tengo la obligación de pagar el predio? No, ¿verdad? Porque la ley establece, a través de alguna ordenanza, de alguna ley, ¿verdad? Creo que en el COTAD justamente establece eso, que se debe pagar el predio cuando se tiene una propiedad. Pero si yo no tengo propiedades, ¿por qué voy a pagar predio? Es exclusivamente lo que nos dice aquí, por imperio de la ley, o cuando se establece en la ley y tiene un nacimiento de una obligación tributaria. Sí, y miren, les poníamos por acá una clasificación del tributo, unos ejemplos de, perdón, de impuestos, una clasificación de los impuestos. Los impuestos pueden ser nacionales, es decir, que se van a regir dentro de todo el territorio nacional, o a su vez, de acuerdo a ordenanzas, los municipios pueden imponer impuestos, ¿no es cierto? Miren, impuestos nacionales, el impuesto a la renta, porque en todas las provincias del Ecuador, en todo el territorio ecuatoriano, se cobra la misma tarifa, ¿no es cierto? De acuerdo al impuesto a la renta. De igual manera, el impuesto al valor agregado IVA. Nosotros tenemos dos tarifas, tarifa 0, tarifa 12, y rige en todo el territorio nacional. Asimismo, el ICE, el impuesto a los consumos especiales, impuestos a las herencias, legados y donaciones. Y miren, por ejemplo, impuestos seccionales o municipales. El impuesto sobre la propiedad urbana, lo que les decía el predio urbano, el impuesto sobre la propiedad rural, el predio rural, impuesto sobre los vehículos, que es un impuesto que se realiza cuando se va a matricular los vehículos, ¿verdad? El impuesto de registro e inscripción, impuestos a los espectáculos públicos. Incluso, de acuerdo a ordenanzas y estas ordenanzas se basan a lo que establece el COTAD, los municipios pueden crear impuestos, ¿no es cierto? Pueden crear impuestos y por eso es que nosotros podemos tener impuestos nacionales y municipales. Sí, eso ya habíamos revisado el día de ayer, pero ahora sí, ya vamos al segundo elemento o a la segunda clasificación del tributo. Ya revisamos que la primera son impuestos, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a conocer cuál es el otro tributo, cuál es otra de las clasificaciones del tributo. En este caso son las tasas. Quiero que me ayude algún compañero con la lectura sobre las tasas. A ver. Un compañero que quiera participar, a ver. Ya, para unos doctrinarios manifiestan que esta clase de tributo es todo pagado, efectuando por un particular al Estado un servicio que éste le presta puede ser calificado como tasa. Para otros solo tienen ese carácter aquellos servicios que sean inherentes al Estado, que solo pueden convertirse en su prestación es realizada por un ente estatal. Listo, muy bien. ¿Qué nos dice entonces? Que las tasas es todo pago que nosotros efectuamos, ¿no es cierto? Nosotros como contribuyentes vamos a realizar un pago, pero exclusivamente a instituciones del Estado por un servicio que las mismas nos presten, ¿sí? Un servicio calificado, es decir, que ellos exclusivamente presten ese servicio y nosotros como contribuyentes paguemos por el mismo, ¿no es cierto? Miren, como por ejemplo, nosotros cuando realizamos tal vez alguna importación, es decir, de otro país, ingresamos mercancías al Ecuador y miren, las SENAE, las aduanas, nos cobran una tasa aduanera, ¿no es cierto? Esa tasa aduanera es por algún servicio que ellos nos están prestando al momento de realizar la importación a nuestro territorio ecuatoriano, ¿verdad? Y ese servicio se le considera como una tasa, ¿verdad? No es un impuesto que nos cobran, sino que es un tributo que le clasifican como tasa, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice más acá abajito? Para otros, solo tienen ese carácter aquellos servicios que sean inherentes, es decir, servicios
relacionados directamente con el Estado. Como yo les pongo el ejemplo, las aduanas es una institución del Estado, ¿no es cierto? Forma parte del Estado y es un servicio que ellos prestan que es directamente relacionado con la actividad que los mismos tienen. Pero ese servicio que nos están cobrando se considera como una tasa, ¿sí? Que solo pueden concebirse si su prestación es realizada por un ente estatal. Es decir, que las tasas solamente, exclusivamente, deben ser cobradas por instituciones del Estado, ¿sí? Es decir, por un servicio que nos preste. Veamos por acá abajito para que tengamos un poco más claro. Miren, justamente también tenemos una clasificación de tasas. Las tasas pueden ser nacionales o pueden ser seccionales, ¿no? O municipales. Miren, un ejemplo de tributo, pero este tributo va a ser una tasa. Las tasas nacionales pueden ser por servicios administrativos. Miren, cuando nosotros tal vez vamos al municipio a hacer algún trámite, y nos solicitan tal vez el pago de servicios administrativos. Miren, ese pago que nosotros hacemos en ventanilla se considera como una tasa, es decir, un tributo que estamos pagando, pero no es un impuesto, como les digo, sino es una tasa por un servicio que nos están brindando. También tenemos tasas por servicios portuarios y aduaneros, justamente lo que les mencionaba, tasas por servicios de correos. Y miren, justo cuando estaba vigente todavía los correos del Ecuador, me imagino que también cobraban este servicio, estas tasas por servicios de correos, ¿sí? Tasas por servicios de embarque y desembarque, justamente que está relacionado con las aduanas, y tasas arancelarias, justamente cuando nosotros realizamos importaciones debemos pagar un arancel, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos también los tributos, perdón, las tasas, sí, que es un tributo, las tasas municipales o seccionales. Miren, pagamos tasas de agua potable, porque es un servicio que nos prestan los municipios, ¿no es cierto? O las empresas públicas relacionadas con los municipios. A ver, un segundito, parece que se salió la clase, ¿no? Listo, miren, volvimos. Ahí estamos. Como les decía, ¿no? La tasa de agua potable, que es un servicio que nos prestan los municipios o a su vez las empresas públicas creadas por los municipios. Miren, también tenemos tasas de recolección de basura y aseo. Cuando nosotros vamos a pagar el predio, tal vez de una vez, de una vez ya nos van cobrando estas tasas, ¿no es cierto? De recolección de basura y aseo. El predio es un impuesto que nosotros pagamos, ¿no es cierto? Es un impuesto y el pago que hacemos por la recolección de basura, del aseo, de los bomberos, todo eso, esos son tasas. Nosotros si vemos tal vez en el pago en la cartilla que nos entregan en ventanilla de los municipios cuando pagamos el predio, podemos identificar que el impuesto predial es un impuesto, ¿no es cierto? Dentro de la clasificación de los tributos. Pero también tenemos las tasas y podemos identificar de igual manera en esa planilla, en ese pago, en ese comprobante que nos entregan, las tasas que pagamos también. Miren, tasas de alcantarillado y canalización, tasas por servicios administrativos. ¿Sí ven? Justamente esa es la clasificación que nosotros le estamos dando al tributo. Ya conocemos qué son los impuestos, ¿verdad? Ya conocemos también qué son las tasas. Ahora vamos a ver qué son las contribuciones, que es otra clasificación del tributo. ¿Sí? A ver si ustedes me ayudan con la lectura. ¿Qué serán las contribuciones? Es una prestación obligatoria debido en razón de beneficios individuales o colectivos derivados de obras públicas o actividades especiales del Estado. Muy bien, miren, las contribuciones que ha sido, son prestaciones obligatorias que nosotros como usuarios o contribuyentes podemos pagarlo. Aquí nos indica, sea de forma individual o colectivos, pero lo común es que nosotros paguemos contribuciones de forma colectiva. ¿Por qué? Porque las obras públicas es de forma colectiva, ¿no es cierto? Es decir, que aquí, cerca de mi barrio, realizan un parque. Ese parque no solamente lo va a pagar el municipio, sino que nosotros, como contribuyentes, como usuarios de ese parque que vamos a hacer, vamos a pagar y vamos a realizar contribuciones, es decir, por las obras ejecutadas, por los beneficios que nosotros tengamos por esas obras, ¿no es cierto? Justamente ahí
nosotros vamos a realizar contribuciones. Miren, si yo vivo tal vez en una calle que no tiene asfalto, ¿no es cierto? Y el municipio ingresa ahí y realiza la obra. Por ese cambio de calle, ¿no es cierto? Que tal vez era de piedra, ahora me ponen asfalto. Por esa obra que están realizando, tal vez yo sí, justamente me van a hacer una obligación donde yo deba pagar una contribución por las mejoras que están haciendo justamente en mi calle, ¿no es cierto? En la calle que me va a beneficiar a mí. Porque claro, si yo tenía antes una calle de tierra, de piedras, tenía un valor mi predio, ¿no es cierto? Tenía un valor, pero ahora, como ya me están asfaltando toda la zona, todo el lugar, también yo me voy a beneficiar, ¿no es cierto? Porque tal vez el avalúo de mi propiedad sube, ¿verdad? Como yo también me estoy beneficiando, dice, ah, muy bien, como tú tienes beneficios, tú estás gozando de una obra de forma directa, entonces nosotros hacemos un cálculo y tú debes hacer un aporte, una contribución. Debes pagar un tributo, pero en este caso ese tributo que tú estás pagando lo clasificamos como contribuciones y mejoras. ¿Sí? Me hago entender en ese aspecto. Sí. Listo, muy bien, miren, y aquí también tengo un pequeño ejemplo. Miren. Ah, bueno, el ejemplo es justamente lo que les decía, ¿no? De la calle que realizan aquí en mi casa, sube la valúa de mi propiedad, como me estoy beneficiando, el municipio dice, ¿sabes qué? De lo que yo invertí en esta obra, danos un poquito, contribuye con esta obra, ¿sí? Y justamente cuando vamos a pagar el predio, si ya realizaron esa obra, al año siguiente ya nos están cobrando. Nos están cobrando justamente de las mejoras que se realizan. Y miren, hemos conocido ya qué es el tributo, conocemos de igual manera cómo se clasifica el tributo, que ya sabemos que son impuestos, tasas y contribuciones, ¿no es cierto? No se olviden de eso, que la clasificación del tributo es justamente en tres elementos, perdón, en tres clasificaciones, ¿no? Impuestos, tasas y contribuciones. Les he puesto ejemplos para que no nos confundamos y para que tengamos claro cada uno de ellos. Ahora, el tributo de igual manera debe tener elementos, los elementos del tributo, es decir, cómo nace un tributo, por qué le vamos a reconocer, sea impuesto, tasa o contribución. Y nosotros cuando entremos ya en materia, miren, debemos conocer los elementos del mismo, del tributo, ¿no? Que son 5. Bueno, estos elementos van a depender siempre del autor, pero yo les he puesto 5 que son los que debemos nosotros aprendernos. Otro autor puede poner 4, puede poner 6, pero miren, de acuerdo a lo que establece este autor que yo he tomado, establece 5 elementos, que es la ley, ¿verdad? El primer elemento que es la ley, ya vamos a leer más a fondo cada uno de ellos, pero quiero que tengan claro esto, que son 5 elementos del tributo. El primero que será la ley, ¿no es cierto? La normativa jurídica, la ley. El segundo, el sujeto activo. Tercero, el sujeto pasivo. Cuarto, un hecho generador. Y quinto, la cuantía o tarifa del tributo. ¿Sí? Estos son los 5 elementos que nosotros vamos a revisar acerca de los elementos, ¿no? Del tributo que tiene. Y miren, vamos a ir leyendo por aquí tenemos. Muy bien, quiero que me ayuden tal vez con la lectura del primero, la ley. La ley. Todo tributo debe nacer a través de una normativa. Ley, ordenanza y resolución. Muy bien. Miren, no es que yo como municipio voy a crear un impuesto porque sí. No, eso debe tener un análisis, ¿no es cierto? Debe pasar también por una aprobación, pero sobre todo para nosotros leer, para nosotros establecer un impuesto, una ley, o todas las leyes, o todos los impuestos, tasas o contribuciones que nosotros conozcamos van a basarse en una ley. Miren, por ejemplo, el impuesto al valor agregado IVA. Eso tiene una ley, ¿no es cierto? Eso se establece en la ley de régimen tributario interno a partir del artículo 52. Nosotros podemos verificar todo lo que establece el impuesto del impuesto al valor agregado IVA, ¿sí? Pero está escrito en una ley. Es decir, que si yo quiero conocer cuáles son mis obligaciones, cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo, todo eso se establece en una ley, o como me dice aquí, puede ser en una ordenanza para el caso de municipios,
Es decir, que ellos dicen, miren, por ejemplo, aquí en Riobamba, existe una ordenanza en donde establece que las personas que fuera del centro histórico tienen publicidad, ¿verdad? Vallas publicitarias, tienen gigantografías publicitarias, ellos deben pagar un tributo solamente por hacer uso de su propiedad privada y poner ahí gigantografías, publicidad, ¿no es cierto? Y a través, y no es que solamente porque ellos quisieron, van a cobrar ese impuesto, no, sino que ellos a través de una ordenanza que establece el municipio, ellos se basan para crear este impuesto, ¿no es cierto? Es decir, que debe existir primero una ley para que nos cobren impuestos, porque si no hay ley, entonces no habrá impuesto. Miren, de igual manera las resoluciones que nos establece por aquí, pero todo esto es a través de normativa jurídica. Como les digo, miren, si nosotros queremos conocer del IVA, va a estar en la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Si nosotros queremos conocer el impuesto a la renta, de igual manera estará en la Ley del Régimen Tributario Interno. Si nosotros queremos conocer de aranceles, esto estará tal vez en el Código Orgánico de la Producción, COPSI, etcétera, ¿no? Y de igual manera, miren, si nosotros conocemos algún impuesto que nos cobren en nuestras ciudades, nuestros municipios nos estén cobrando, entonces nosotros debemos verificar en las páginas de los gobiernos autónomos descentralizados, justamente en todas las páginas vamos a encontrar una biblioteca de leyes y ahí podemos verificar la ordenanza, que la ordenanza es una ley, para nosotros verificar el nacimiento de esa obligación tributaria, de ese impuesto, de ese tributo, de esa tasa, de esa contribución, ¿no es cierto?, que nos están cobrando. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? Que para que haya un impuesto, una tasa, una contribución, primerito debe existir una ley, ¿no es cierto? Debe existir una ley. Muy bien. Conocemos entonces ya el primer elemento. Estamos claros hasta ahí, ¿no? Que para que exista un impuesto, tasa y contribución, debe existir primero, debe estar establecido en una ley. En una ¿Sí? ley. Sí. Listo. Como segundo elemento, el sujeto activo. Miren, en el artículo 23 del Código Tributario se pronuncia o nos indica que sujeto activo siempre, el sujeto activo será el Estado, es decir, es el ente público acreedor del tributo, que prácticamente será el Estado a través de sus instituciones recaudadoras. En este caso, el SRI, la SENAE o los GATS, ¿sí? Eso no se olvide. Sujeto activo, es decir, sujeto activo siempre será el Estado. Sujeto activo igual a Estado, ¿sí? Y de ahí podemos poner Estado es igual a SRI, SENAE y GATS, que son la administración tributaria, ¿sí? Ellos son el sujeto activo. Ahora veamos, ¿cuál es el sujeto pasivo del tributo? Según el artículo 24 del Código Tributario, establece que el sujeto pasivo, ahora sí, el sujeto pasivo puede ser la persona natural o jurídica, que según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable, ¿sí? Si nosotros ya vimos que el sujeto activo siempre será el Estado, ahora el sujeto pasivo somos nosotros, los contribuyentes, seamos personas naturales o seamos personas jurídicas, ¿sí? Pero siempre y cuando nosotros tengamos, según la ley, la obligación de cumplir una prestación tributaria, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, de acuerdo a la ley, nace esa obligación, porque no todos tenemos las mismas obligaciones tributarias, ¿no es cierto? Miren, como yo les ponía el ejemplo, si yo no tengo ninguna propiedad, no tengo la obligación entonces de pagar el impuesto predial, ¿no es cierto? No nace la obligación, porque yo no estoy cumpliendo con un hecho generador que vamos a ver más adelante. De igual manera, si yo no tengo actividad comercial, por ejemplo, no vendo cosas, no tengo actividad comercial, no tengo negocio, nada. Entonces, no nace la obligación de presentar declaraciones, sea del IVA o sea de impuesto a la renta, ¿verdad? No nace la obligación.
Sí. porque no tengo actividad comercial. Entonces, quedémonos que el sujeto pasivo, entonces será Persona natural. la persona natural y jurídica que tengan la obligación de cumplir que tengan la obligación de cumplir las prestaciones tributarias, ¿sí? Sea como contribuyente, nos dice aquí, o como responsable. Responsable hace referencia justamente cuando es una persona jurídica y somos representantes legales de esas personas jurídicas, ¿no? De esas sociedades. Ahora, para terminar, vamos de forma breve. Hecho generador, como cuarto elemento. Dentro del Código Tributario, en el artículo 16, nos establece que el hecho generador se entiende, ¿no? Como a un presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo, ¿sí? Al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Cambiemos de esas palabras técnicas y solo pongamos que el hecho generador es el motivo del nacimiento de una obligación tributaria, ¿sí? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Como les decía, si yo no tengo actividad comercial, no tengo la obligación entonces de presentar declaraciones, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede cuando sí, efectivamente hoy aperturé mi RUC, comencé a facturar? Ahora sí ya nace la obligación, ¿no es cierto? Ahora sí yo ya tengo el motivo por el cual nace esta obligación tributaria, es decir, porque comencé ya actividades comerciales. Entonces, el hecho generador es el motivo, es el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Sí? Me hago entender. O sea, es que es el motivo por cual nace la obligación tributaria, ¿verdad? Yo ya sé que el sujeto pasivo somos nosotros, personas naturales o jurídicas, pero no todos tenemos esa obligación, ¿verdad? De cumplir con las obligaciones tributarias. Ahora, el hecho generador, ahora sí, es el motivo por el cual, ahora sí, nace mi obligación tributaria. Como les ponía el ejemplo, si yo tengo actividad comercial, pues ya nace la obligación, ¿verdad? Ya nacen obligaciones tributarias. Muy bien, mire, y como quinto elemento, tenemos la cuantía o la tarifa del tributo. De igual manera, cuando nosotros, como vimos al principio, ¿no? Sin ley no hay tributo. Y en las leyes, de igual manera, nos establecen todos estos elementos. Por ejemplo, en la ley de régimen tributario interno, si nosotros nos basamos justamente en el impuesto a la renta, nos dice, sujeto activo, en la ley mismo me establece, sujeto activo será el Estado. Así nos dice. Sujeto pasivo ya nos ponen condiciones. Justamente en la próxima clase vamos a leer un poquito de eso. Yo les voy a presentar el ejemplo de lo que nos establece referente al impuesto a la renta. Sujeto pasivo nos dice también que son personas naturales, sucesiones indivisas, las sociedades. Ya vamos a ver eso en la próxima semana, pero quiero que se queden con eso. Sujeto pasivo somos nosotros, personas naturales o jurídicas que tenemos una obligación tributaria, ¿no es cierto? El hecho generador, que son el motivo por el cual nace ya la obligación, ¿sí? ¿Cuándo ya nacería su obligación de cumplir con este tributo? Y la cuantía o tarifa del tributo es aquella cantidad o tanto por ciento que se le aplica a la base imponible para determinar el quantum o la cuota del impuesto. Es decir, miren, el IVA. ¿Cuál es la tarifa del IVA? La ley me establece de igual manera que el IVA puede ser tarifa 0% o tarifa 12%, de acuerdo a los bienes y los servicios que nosotros prestemos. De igual manera, miren, la cuantía o tarifa del tributo. ¿Qué nos dice? Para régimen, RIMPE, negocio popular, habrá una cuantía del tributo, es decir, que si llegan hasta $20,000, si sus ingresos no superan los $20,000, pagarán $60, ¿verdad? Si superan los $20,000 hasta los $300,000, ya pagarán un tributo de acuerdo a una tabla que nos establece de igual manera la ley de régimen tributario interno. Lo mismo sucede con el régimen general. De acuerdo a la base imponible que nosotros tengamos, es decir, al impuesto, a la base para nosotros calcular un impuesto, debemos basarnos justamente en una tablita que nos establece, ¿sí? La ley de régimen tributario interno. Pero miren, una ley, un tributo, siempre debe cumplir con estos elementos. La ley, porque sin ley no va a haber tributo. La ley justamente nos establece cuál va a ser el sujeto activo, que siempre, como les dije, va a ser el Estado. El sujeto pasivo, que justamente ahí también va a poner condiciones de acuerdo a quiénes exclusivamente va a ser el sujeto pasivo. El hecho generador, ¿cuándo van a hacer esa obligación tributaria? Y la cuantía, ¿cuánto van a pagar
de tributos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje que van a pagar de tributos? De acuerdo a una base imponible, como nos dice aquí. La próxima clase, la próxima semana, les traigo un ejemplo, ¿ya? Justamente ya práctico, en donde vamos a identificar, de acuerdo a lo que nos establece ya la ley en sí, la ley del régimen tributario interno, y vamos a ir reemplazando de acuerdo a lo que nos establece estos 5 elementos, ¿sí? Solamente para que tengamos un poquito más claro. Muy bien, creo que ya nos pasamos la hora, creo que tienen ya la siguiente hora. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o estamos claros? No, está muy claro, magíster. Listo, muy bien. Entonces le doy, bueno, este es mi enlace, ¿no? Ahora sí, no sé si ya tengan acceso al enlace, justamente. Eso, aquí está el docente. Días, Aarón. ¿Cómo está? Buenos días. Sabe que estoy en mi enlace. Justamente este es el enlace de los viernes mío, porque no nos dieron paso para el enlace institucional. Justamente está por terminar ya la clase, en los 40 minutos que es gratis. Pero nos conectamos con los enlaces personales. Yo sí me conecté con el personal porque no me daba acceso casi 20 minutos, casi media hora no me dio acceso todavía. Creo que a ninguna sala dio acceso todavía. Por eso es que yo me Ay, conecté en este. Sí, ya, entonces voy a... Finalícele, ¿no? Sería la idea para... claro. Sí, sí, así es. O si le dan paso con el enlace institucional para que de una Voy vez a... el hilo ahí. Sí, voy a decirle al Inge Fernando a ver qué... Sí, porque no me respondió, justamente por eso me conecté aquí. Creo que en ninguna sala dio acceso de las 7 de la mañana. Sí, eso es mm, entonces. Entonces, voy a dar por terminada la clase. No sé si les comparte su enlace a los estudiantes directamente o el enlace institucional. Tratemos de conectarnos al enlace institucional. Aló, Inge Fernando. Una preguntita, Inge. Para la sala de 2 me parece que está habilitado ya. Ya, ok, muchas gracias. Ya, ingresemos a la sala 2. Ya, listo. Gracias, bro. Ya, hasta luego. Finalícele nomás.